En el programa de hoy, en 2025, fallece el Papa Francisco, dejando un profundo legado de cercanía, un incesante llamado a la paz en el mundo y convocando al Año Santo de la Esperanza. Este año la Iglesia elige a León XIV, el primer papa nacido en Estados Unidos, y Pontífice Agustino, cuyo liderazgo destaca por su incansable llamado a la unidad y la paz mundial. La Iglesia en Colombia despide el año abriendo caminos de diálogo hacia la paz en el país y protagonizando hechos que marcaron la fe y la misión evangelizadora. Este año la Iglesia en Brasil cierra con acontecimientos de profunda fe, esperanza y testimonio. Recordamos las historias que tocaron al país y al mundo. Intensa actividad para la Iglesia en España este 2025, desde el ámbito pastoral hasta el institucional. Hola amigos, hola Eddie, cerramos las noticias este 2025. Así es, Natalie, un año de la Providencia y estamos muy contentos de haberlo compartido con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En el último día del año empezamos las noticias con un completo panorama de los acontecimientos más importantes durante el 2025 en el Vaticano. En esta primera parte, el Papa Francisco como protagonista. Veamos. Fue un comienzo tranquilo para lo que se convertiría en un año monumental e histórico para la Iglesia. En la Nochebuena de 2024, el Papa Francisco abrió la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, marcando el inicio del Año Santo e inaugurando el Jubileo de la Esperanza de 2025. Durante el Año Santo, ha rezado el Papa que la luz de la esperanza cristiana ilumine a cada hombre y mujer como un mensaje del amor de Dios dirigido a todos. Pero el Papa Francisco sufriría varios problemas de salud. El 14 de febrero ingresó en el Hospital Gemelli con bronquitis y problemas respiratorios. Permaneció 38 días, la hospitalización más larga de su papado, pero no estuvo completamente fuera del ojo público. El Santo Padre incluso concelebró la misa, vistiendo alba y estola, dando a los fieles una señal de esperanza de mejoría. Tras 5 semanas de hospitalización, el Papa Francisco recibió el alta. Apareció por la ventana del hospital antes de marcharse, saludando con la mano y el pulgar hacia arriba a una multitud que lo vitoreaba. Aún en su estado de debilidad, el Papa Francisco ofreció algunas sorpresas. Una visita inesperada a la prisión Regina Coeli de Roma y una aparición en la Basílica de San Pedro para rezar antes de la vigilia pascual. En su último día de vida, se reunió con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance e incluso recorrió la zona en el papamóvil para saludar a los fieles, llenos de alegría. Sería su último adiós. Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. La madrugada del lunes santo, el Papa Francisco, el primer papa latinoamericano, falleció a los 88 años. Con profundo dolore. Con el anuncio de su fallecimiento, el 21 de abril, el Papa Francisco marcó otro hito en la historia de la Iglesia. Se convirtió en el primer papa en abrir la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro sin llegar a cerrarla. Durante la misa de su funeral en la Plaza de San Pedro, el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, recordó la misión del Papa. Rico en calidez humana y profundamente sensible a los desafíos actuales, el Papa Francisco compartió verdaderamente las angustias, los sufrimientos y las esperanzas de este tiempo de globalización. Se entregó a sí mismo, confortándonos y animándonos con un mensaje capaz de llegar al corazón de las personas de manera directa e inmediata. Una multitud inundó la Plaza de San Pedro. Cientos de miles, incluyendo cardenales, obispos, sacerdotes, líderes mundiales y fieles, se reunieron para lamentar el fallecimiento del Papa número 266 de la Iglesia. En su último discurso, el Papa hizo un llamado por Gaza y Ucrania. En su funeral, una imagen esperanzadora. En un rincón apartado cerca de la entrada de la basílica, los presidentes de Estados Unidos y Ucrania hablaron en voz baja sobre la reanudación de los esfuerzos para poner fin a la guerra de Rusia con Ucrania. El pontificado del Papa Francisco es ampliamente recordado por esas súplicas de paz. Al salir por última vez, el Papa Francisco de la Basílica de San Pedro, la gente se alineó en las calles para rendir homenaje al Santo Padre.
En una procesión histórica, el féretro se trasladó en el Papa Móvil hasta la Basílica de Santa María la Mayor para ser enterrado, un cambio en la tradición reciente. El Papa Francisco quiso ser enterrado ahí, en lugar del Vaticano, debido a su profunda devoción a María y a su deseo de ser accesible a la gente. El funeral del Papa Francisco marcó el inicio de los novendiales, el solemne periodo de luto de 9 días, seguido del inicio del cónclave y finalmente de la elección del primer Papa latinoamericano. En Roma, Valentina Di Donato, EWTN Noticias. Un nuevo pontificado rige el gobierno de la Iglesia desde 2025. Veamos la segunda parte de los acontecimientos más importantes del año en la Santa Sede. Extra homines. Cuando el arzobispo Diego Ravelli, maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias del Vaticano, llamó a todos a salir y cerró las puertas de la Capilla Sixtina, el cónclave comenzó oficialmente el 7 de mayo de 2025. Tras 2 días de oración y 4 votaciones, los cardenales eligieron al cardenal Robert Prevost como nuevo obispo de Roma, con el nombre de Papa León XIV. La pace sia con tutti voi. La elección del Papa León, el primer papa nacido en Estados Unidos y el primer pontífice agustino, despertó rápidamente un gran interés, con decenas de miles de fieles reunidos en misas y audiencias para dar la bienvenida al nuevo pastor de la Iglesia. Con el año jubilar, ya en pleno apogeo tras su elección, el Papa León retomó rápidamente la tarea iniciada por el Papa Francisco, marcada por innumerables eventos con diferentes grupos, como artistas, seminaristas, miembros de las iglesias orientales, cofradías y muchos otros. El Jubileo de la Juventud, que reunió a miles de jóvenes peregrinos en una alegre expresión de fe, fue un momento destacado del primer verano del Papa. Jesús, dinos, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Para el último fin de semana del Jubileo, casi 1 millón de jóvenes se reunieron en las afueras de Roma. Un fin de semana inolvidable de oración, alabanza y encuentros para muchos. La cercanía del Papa León a los jóvenes y a los pequeños es evidente desde el inicio de su ministerio en sus interacciones con los fieles. Desde sostener a bebés en brazos después de las audiencias en el aula Pablo VI, hasta detener el papamóvil en la Plaza de San Pedro para bendecir a los niños, los tiernos gestos del Papa León han cautivado el corazón de muchos. Muchos también se han alegrado especialmente de ver al Papa León abrazar la tradición y revivir antiguas costumbres papales, como cuando el Santo Padre celebró la solemnidad del Corpus Christi en la Basílica Papal de San Juan de Letrán, su catedral como obispo de Roma. El Papa también decidió regresar a la residencia papal en Castel Gandolfo durante el verano y hasta hoy continúa realizando visitas semanales y respondiendo preguntas de los periodistas a su salida para hablar sobre temas urgentes y compartir sus pensamientos con los fieles. Desde el día de su elección, el pontificado del Papa León XIV se ha caracterizado por un claro y constante llamado a la paz. Queridos hermanos y hermanas, la paz sea con ustedes. El Santo Padre ha enfatizado repetidamente que la verdadera paz abarca no solo las relaciones humanas, sino también nuestra relación con la tierra que nos fue confiada, y que el cuidado de la creación refleja y fomenta la paz entre las personas. A nivel diplomático, el Papa ha trabajado por lo que él llama una paz desarmada, reuniéndose con líderes mundiales, incluyendo al vicepresidente estadounidense J.D. Vance, al presidente israelí Isaac Herzog y al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, para fomentar el diálogo de paz, el alto el fuego y el fin de la guerra. Su compromiso con la paz también se ha expresado en el alcance ecuménico, en particular a través de un histórico servicio de oración con el rey Carlos III de Gran Bretaña, que marcó un hito en las relaciones anglicano-católicas y subrayó el papel de la unidad religiosa en el fomento de la paz entre las naciones. Oh Dios, extiende tu salvación. Oh Señor, apresúrate a ayudarnos.
Fiel a su deseo de unidad y a su lema, In illo uno unum, que significa en el uno somos uno, el Papa León emprendió su primer viaje apostólico a Turquía para conmemorar el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico de Nicea. Cuanto más nos reconciliemos, más podremos los cristianos dar un testimonio creíble del Evangelio de Jesucristo. Continuando su viaje al Líbano, el Papa León enfatizó que la Iglesia tiene la responsabilidad de mantener la esperanza y enfatizó que la perseverancia en situaciones difíciles proviene de la oración y la fe. Queridos jóvenes, quizás se arrepientan de heredar un mundo desgarrado por las guerras y desfigurado por la injusticia social. Sin embargo, hay esperanza, y hay esperanza en ustedes. Con muchos más eventos, encuentros y viajes por venir, y acercándose la clausura del Año Santo de la Esperanza 2025, los mensajes perdurables del Papa siguen resonando. Mensajes de paz, de unidad y sobre todo de esperanza. En Roma, Benedicte Cedergren, EWTN Noticias. La partida del Papa Francisco marcó el año de la Iglesia en su tierra natal, Argentina. Recordemos cómo vivieron ese momento y otros hechos importantes de una Iglesia que no teme hacer lío con el Evangelio como pidió el Papa Francisco. La República Argentina lloró profundamente la muerte del Papa Francisco. Fieles de la Arquidiócesis de Buenos Aires se congregaron el lunes 21 de abril en la Catedral Metropolitana, que supo ser la casa del cardenal Jorge Mario Bergoglio en sus tiempos como arzobispo, mientras que en la Basílica de San José de Flores, donde descubrió su vocación sacerdotal, una multitud despidió a Francisco. En el barrio porteño de Flores, feligreses, admiradores y seguidores del legado del Papa Francisco se expresaron en los templos. El arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, calificó la partida del Papa como la muerte del Padre de todos e hizo hincapié en que Francisco mostró la necesidad de reformas y transparencia en la Iglesia. Por otro lado, la tradicional peregrinación juvenil a Luján, el primer fin de semana de octubre volvió a convocar a miles de fieles que caminaron desde la iglesia de San Cayetano, en Liniers, hacia el santuario de la Virgen de Luján. Con el lema Madre, danos amor para caminar con esperanza, la multitud avanzó a lo largo de la traza del oeste del conurbano bonaerense, en una manifestación de fe que ya lleva más de medio siglo. Durante la homilía, Monseñor García Cuerva brindó un mensaje de aliento al expresar que la peregrinación es como la vida. Hay momentos más alegres y otros más duros, y alentó a los participantes a marchar con fe. Los peregrinos emprendieron un recorrido de alrededor de 60 kilómetros. Luján, la capital de la fe del pueblo argentino, recibió a más de 2 millones de peregrinos. Asimismo, durante la primera semana de diciembre, anticipando la Navidad, se realizaron bautismos a niños y adultos mayores en situación de calle en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La iniciativa fue impulsada por Cáritas Buenos Aires, la Familia Grande de los Hogares de Cristo y la Red Solidaria, buscando acompañar e incluir, porque la calle no es un lugar para vivir. Luego de la ceremonia se realizó una comida con música, bendiciones, regalos y también festejos alrededor de largas mesas en Plaza de Mayo. Un 2025 de acción concreta, una iglesia que salió al cruce, una iglesia que abrazó, que acompañó, que escuchó, que anunció la buena nueva a través del legado que nos dejó el Papa Francisco. Una iglesia misionera, una iglesia callejera. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, un 2025 de marcada fe en Sudamérica, en Colombia, con la Iglesia como mediadora de diálogos fundamentales para la paz y en Brasil con historias de esperanza de impacto mundial. Además, un año de misión. Repasamos los momentos clave de la Iglesia en España. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Este año la Iglesia en Brasil vivió momentos de profunda fe, esperanza y testimonio. En esta retrospectiva recordamos 4 historias que tocaron a este país y al mundo. Nuestro corresponsal Natalia Queiroz informa. En el mundo digital, un fraile brasileño sorprendió al país. Frei Gilson Azevedo, de la Congregación de los Carmelitas del Espíritu Santo, lideró la audiencia digital en Brasil, con cerca de 154 millones de horas vistas, superando a gamers y grandes youtubers. Para él, estos números no hablan de su popularidad, sino de la sede de Dios que existe en el corazón del pueblo. Con 11 millones de seguidores en Instagram y más de 8 millones en YouTube, Frei Gilson se convirtió en un fenómeno de evangelización. Durante los 40 días de Cuaresma, transmite Rosario de la Madrugada, un momento de oración, cantos y reflexión que este año reunió a más de 1 millón de personas conectadas al mismo tiempo, un récord histórico. Además, reza el Rosario de la Madrugada todos los viernes y comparte videos con meditaciones bíblicas. Su misión va más allá de las redes. En Brasilia, reunió a 80.000 personas en un estadio. En Estados Unidos, canta para 8.000 fieles. Celebró misa en Fátima ante 10.000 peregrinos y llevó su música hasta África. Muchos lo llaman el fraile más amado de Brasil. Por otro lado, el 30 de abril, Brasil se despidió de la hermana Inaca Navarro Lucas, considerada la persona más longeva del mundo con 116 años. Religiosa de las hermanas teresianas, desde 1927, vivía en Porto Alegre, sur de Brasil, donde dedicó su vida a la oración y al servicio como profesora. En una entrevista con EWTN Noticias en 2024, reveló uno de los secretos de su longevidad: rezar todos los días por todas las personas del mundo entero. Su vida fue un testimonio silencioso de amor, entrega y fidelidad. Octubre estuvo marcado por una de las mayores expresiones de fe del mundo, el Cirio de Nazaret en Belén. Cada año, más de 1,5 millones de peregrinos llenan las calles para honrar a Nuestra Señora de Nazaret, la reina de la Amazonía. Y apenas un mes después, Belén volvió a recibir la atención internacional al acoger la COP30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, reforzando su papel como punto de encuentro entre la fe, la cultura y el cuidado de la casa común. Uno de los temas más destacados fue la conversión ecológica, expresión introducida por San Juan Pablo II y retomada por el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, que este año cumplió 10 años. La Iglesia recordó al mundo que el cuidado del planeta es un acto de fe, responsabilidad y amor al prójimo. Estos momentos muestran cómo la fe sigue viva en Brasil, en la evangelización, en el testimonio, en la tradición y en el compromiso con la creación. En Brasil, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. En Colombia, diversos acontecimientos en el 2025 dejan una huella profunda en la fe, la vida pública y la labor evangelizadora de la Iglesia. Nuestra corresponsal Lida Lozada informa.
En mayo, una religiosa colombiana se convirtió en un nuevo referente de santidad latinoamericana y en signo profético para una iglesia comprometida con los más vulnerables. Cuando el Papa León XIV firmó sus primeros decretos en causas de santos, reconoció la ofrenda de vida de la misionera Inés Arango Velázquez, asesinada en 1987 en la Amazonía ecuatoriana, junto al obispo capuchino Alejandro Lavaca, mientras defendían a pueblos indígenas. Este fue el primer paso hacia su beatificación. A través del testimonio de vida de ella como un referente para que mostremos cómo podemos ser mujeres arriesgadas, valientes, osadas, que no nos reservamos para nosotras mismas, sino que nos entregamos para que haya vida. En junio, tras el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y en medio de una creciente polarización política, la Conferencia Episcopal convocó en Bogotá a los máximos poderes del Estado buscando frenar la escalada de confrontación y propiciar una pedagogía de paz replicable en las regiones. No estamos buscando tampoco como iglesia ningún rol protagónico, se trata sencillamente de ir acogiendo unos clamores del país y ahora creo que el país tiene una reserva institucional, moral y espiritual muy grande. En medio de este encuentro, el presidente de la República y los representantes de las Cortes, del Congreso y de los organismos de control se comprometieron a evitar expresiones que polarizan, rechazar la violencia y abrir caminos de diálogo. En julio, los obispos colombianos se reunieron en Chiquinquirá para celebrar su jubileo en el contexto del Año Santo de la Esperanza, convocado por el Papa Francisco. Tras peregrinar por la diócesis mariana de Colombia y atravesar la Puerta Santa de la Basílica, los prelados encomendaron al país a la Virgen y renovaron su compromiso pastoral con la vida, la reconciliación y la evangelización en medio de un país herido por la violencia y la desigualdad. Y en septiembre, Colombia celebró un hito histórico y eclesial, los 500 años de Santa Marta, la ciudad y la diócesis más antigua del país, en la que por primera vez se reunieron los 14 arzobispos colombianos. El Papa León XIV se unió a esta celebración con una carta en la que reconoció a Santa Marta como puerta de entrada de la evangelización en América Latina y animó a sus habitantes a construir una sociedad más justa y fraterna, a cuidar la casa común y a renovar su vocación misionera. La conmemoración no solo miró al pasado, sino que marcó el horizonte pastoral de una iglesia en salida. La iglesia en Santa Marta presentó un plan de renovación misionera proyectado hacia el 2033, centrado en la fe, la cultura y la reconciliación. Eso significa renovar nuestras estructuras internas, un clero más proactivo, más dedicado a la misión, más concentrado en lo esencial de la iglesia. Y un obispo también cada vez más sinodal, cada vez más animador de la unidad, de la comunión y de la misión en la diócesis. Y así fue como durante este 2025 la Iglesia en Colombia dejó ver su rostro misionero, profético y reconciliador. Una iglesia que honra la entrega hasta la vida, que tiende puentes en medio del conflicto, que ora con esperanza y que renueva su misión evangelizadora de cara al futuro. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. La Iglesia en España vivió un año intenso desde el punto de vista pastoral como eclesial, más allá de las celebraciones del Jubileo de la Esperanza. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta. En el capítulo episcopal este año la Iglesia en España ha conocido a 4 nuevos sucesores de los apóstoles: Monseñor Eloy Santiago, obispo de Tenerife; Monseñor Ángel Román, obispo de Albacete; Monseñor Pedro Aguado, obispo de Huesca y Jaca; y Monseñor Daniel Palau, obispo de Lérida. Asimismo, ha despedido a Monseñor Nicolás Castellanos, misionero en Bolivia; Monseñor José Antonio Álvarez, obispo auxiliar de Madrid; y Monseñor Bernardo Álvarez, obispo emérito de Tenerife, quienes fallecieron en los últimos meses.
A principios de diciembre llegó a España el nuevo nuncio apostólico Monseñor Piero Piopo, quien sucedió en el cargo a Monseñor Bernardito Auza, destinado a la Unión Europea. Sobre la mesa deberá gestionar las delicadas relaciones con el Gobierno de España y abordar asuntos complejos como la resignificación del Valle de los Caídos o el conflicto entre el Obispado de Barbastro y el Opus Dei sobre el santuario de Torre-Ciudad, pendiente de resolución. Otro de los asuntos espinosos es el del proceso canónico que se sigue contra el obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza, acusado de cometer abusos sexuales hace 30 años contra un menor cuando era rector del seminario de Getafe. En este campo, la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos Sexuales de la Conferencia Episcopal Española, creada en 2024, ya ha aprobado 39 dictámenes sobre casos prescritos o no juzgables por cualquier causa. A lo largo del año han sido declarados beatos el mártir marista Licarión May, la religiosa Sor Juana de la Cruz, 124 mártires de Jaén y 11 mártires de Madrid. Además, León XIV declaró venerable al prefecto apostólico en Aguarico, Ecuador, Monseñor Alejandro Lavaca. Destacable ha sido, por otra parte, la exhibición del cuerpo de Santa Teresa de Jesús por tercera vez en 400 años, un acontecimiento que difícilmente se repetirá y que concitó el interés de miles de peregrinos. En el capítulo de defensa de la vida se cumplieron 40 años de la primera ley de aborto en España. Desde 1985, cerca de 3 millones de vidas fueron segadas en los negocios del aborto. Además, 21 voluntarios de 40 días por la vida se enfrentaron al primer juicio en el país acusados de acoso, que resultaron absueltos con una sentencia contundente. Antes de este juicio conocimos otras 2 absoluciones relevantes que afectaban a eclesiásticos en el ámbito secular, la de 2 sacerdotes, Custodio Ballester y Jesús Calvo, acusados de un delito de odio por criticar el terrorismo islámico, y en el canónico la del sacerdote de Toledo, Francisco José Delgado, impulsor de la conocida tertulia La Sacristía de la Vendée, acusado de suscitar odio contra la Santa Sede. A finales de noviembre saltó la noticia del año, aunque tendrá repercusiones en 2026. El Papa León XIV, durante su viaje apostólico a Turquía, le comentó las siguientes palabras a la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, que le preguntaba por un posible viaje a nuestra nación en los próximos meses. Podéis tener más que esperanzas. Esta fue la respuesta, y con esta expectativa despedimos el año en España deseando poder acoger al Santo Padre aquí, en la tierra de María. Desde Madrid, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado en todas nuestras emisiones este 2025. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.